Vamos a hablar de niños, de educación, y lo vamos a hacer con Silvia Sastre y Riba. Ella es catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de La Rioja. Hola, Silvia. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida. Y una de las excusas para hablar esta tarde es la publicación de un libro. Sí, cuéntanos. Ciertamente. Bueno, este es un libro que es el fruto de unos años largos de trabajo y de experiencias y de estudios que versa sobre la educación de la alta capacidad intelectual. Básicamente porque entendemos que la situación podría mejorar, en el sentido de que a veces comprendemos mal qué es la naturaleza de la alta capacidad intelectual, y una falta de comprensión correcta de esta manifestación diferencial de la inteligencia humana comporta después o se deriva de ello, unas prácticas diagnósticas que conducen a falsos positivos y falsos negativos, es decir, personas que son identificadas como tal pero que no disponen de una alta capacidad intelectual, o al contrario, personas que disponiéndola no son identificadas. Y finalmente también esa falta o esa porosidad en el concepto sobre qué es realmente la alta capacidad intelectual comporta una intervención educativa no siempre ajustada a aquello que reclamarían para poder potenciar la expresión del potencial que supone disponer de una alta capacidad intelectual. Con el potencial no basta, el potencial debe expresarse, y para expresarse confluyen factores entre los cuales uno muy poderoso es la educación. De ahí el interés del libro. Quería preguntarte, por empezar, que nos definieras bien, cuando hablamos de alta capacidad intelectual, sí, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Nos estamos refiriendo básicamente a una manifestación diferencial de la inteligencia humana. Tiene una fundamentación neurobiológica que dota a las personas con ella de un alto potencial para el funcionamiento intelectual. No obstante, este potencial, que tiene unos correlatos estructurales de funcionamiento cerebral con una potencialidad de mayor eficacia a la hora de elaborar, dar respuestas, construir conocimientos, aprendizajes, nuevas creaciones, ideas, etcétera, etcétera. Esta potencialidad, que está multidimensionalmente configurada por distintas competencias, competencias, por ejemplo, de razonamiento lógico o numérico o lingüístico, etc., competencias que denominamos intelectuales dentro del ámbito lógico-deductivo, pero también competencias intelectuales de carácter creativo. Entonces, básicamente la alta capacidad es esto, una manifestación diferencial con un alto potencial para el funcionamiento intelectual multidimensionalmente configurada, pero que para expresarse más allá de esta configuración cerebral y este funcionamiento cerebral potencialmente más eficaz, reclama la existencia de unos moduladores personales y del entorno que permitan su expresión. Repito, la idea fundamental es que la potencialidad no es suficiente, debe expresarse. También hablabas de unos debes que no sé si tenemos la sociedad, tiene la comunidad educativa, tenemos, sí, pues eso, todos un poco. ¿A qué haces referencia cuando decías que no estamos haciendo las cosas demasiado bien, o que hay un campo de trabajo, desde luego, por desarrollar, Silvia? Sí, porque un campo de trabajo que se dirige hacia varios frentes, ¿no? Pero básicamente, sobre todo orientado a el objetivo ético de optimizar los recursos de los que la sociedad podría beneficiarse si potenciara la expresión óptima de ese potencial, ¿no? Partiendo de estereotipos, partiendo de ideas equivocadas, como partimos en numerosas ocasiones, no solamente en el dominio popular, sino también profesional, y esto se da hoy en día en nuestro país y también en otros países, no es que sea una cuestión en España únicamente, pero si no dejamos de lado esos estereotipos basados en ideas sobre la alta capacidad que provienen del siglo XIX, nunca seremos capaces de ofrecer un óptimo contexto para
poder aprovechar esos recursos de los que disponen esos ciudadanos para ser pensadores complejos que sean capaces de ofrecer soluciones complejas a esta compleja sociedad del siglo XXI y los retos que abordamos en todos los campos, no solamente en el campo científico-tecnológico, sino en todos los campos de progreso humano, artístico, político, de servicios, de producción, en cualquier ámbito. En este caso, la respuesta la tiene el sistema educativo para poder llegar a ser y dar esas soluciones a las que hacía referencia. Una parte de la respuesta la tiene el sistema educativo como una de los factores a los que antes hacía referencia, moduladores. La educación esculpe, ¿no?, la potencialidad que tiene el cerebro humano para dar respuestas, ¿no? Pero no solamente el sistema educativo, también el sistema educativo sin duda debiera progresar en ofrecer una educación diferenciada más ajustada a estos aprendices y estas aprendices, pero también el entorno cultural y las propias personas, porque fíjese usted, para desarrollar una de las ideas en la que he insistido antes es que el potencial debe expresarse, debe desarrollarse, y un papel fundamental también lo tienen las personas que disponen de este alto potencial. Este alto potencial, sin una motivación, sin un esfuerzo, sin una aplicación, una persistencia en su aplicación, no genera productos eminentes. Entonces, por lo tanto, la educación tiene su parte de compromiso y responsabilidad, la sociedad, la cultura, pues también a la hora de reconocer esta potencialidad y éticamente poder dirigirla a esos logros de los que se puede beneficiar. La persona también tiene su responsabilidad de cultivar persistentemente ese potencial para que tenga una finalidad con un rendimiento adecuado, no solamente académico, que también, sino, como decía antes, en los distintos ámbitos de progreso humano. Y sin duda, pues ya si nos extendemos, pues otros profesionales, por ejemplo, los profesionales del diagnóstico de la alta capacidad, pues debieran ajustar también las técnicas y el proceso de diagnóstico para que sea más fiable. Con un diagnóstico más fiable, evidentemente, la educación puede responder también de una forma más eficaz hacia estos aprendices. Con lo cual hay una se comparten las responsabilidades. Las familias, no es que me las olviden, ni mucho menos, pero la familia es el entorno natural en el que se produce el desarrollo de estas personas y también modela y modula, facilitando el enriquecimiento y la expresión y el reconocimiento de ese potencial, o no. Hablabas del diagnóstico y hablabas también de los falsos positivos, ahora que estamos tan acostumbrados a esto de los falsos positivos, ¿no? Hablabas del diagnóstico, la importancia de ese diagnóstico. ¿Cuándo llega? ¿Se estipula en algún momento, en alguna edad? ¿Por qué llegan esos diagnósticos? ¿Cuándo y por qué? Bueno, esto es una pregunta compleja. Voy a intentar responder de la forma pues, más condensada y clara posible. El diagnóstico de la alta capacidad está vinculada a procesos cerebrales, porque tiene ese correlato neurobiológico de un cerebro que dispone de unos recursos para un funcionamiento más eficaz. No es un cerebro distinto en volumen, sino que tiene características que le permiten un funcionamiento, como decía, más eficaz. Por lo tanto, si el cerebro es un órgano básico para lo que nosotros denominamos inteligencia humana, las respuestas adaptativas a nuestro entorno en los distintos contextos, este órgano que madura y se desarrolla, no solamente durante el periodo prenatal, sino después del nacimiento y a lo largo de nuestra vida, y tiene unos periodos clave en su desarrollo y maduración, básicamente situados especialmente en los primeros años de vida. Quiere decir que el diagnóstico de la potencialidad que entraña estos cerebros está vinculado a estos indicadores también de maduración neurológica. ¿Dónde quiero llegar? Quiero llegar a que cuanto más temprana es la edad de la persona,
más inestable es el diagnóstico no solamente de la alta capacidad, sino de lo que denominamos inteligencia. A medida que la maduración del cerebro llega a una meseta en la que ha asentado básicamente los dispositivos esenciales para su funcionamiento en torno a los 7, 8, 9 años, entonces el diagnóstico, también en este caso diferencial de la alta capacidad, adquiere una mayor estabilidad y fiabilidad. Podemos ya tener una mayor rigurosidad a la hora de poder pensar que estamos frente a esa fiabilidad diagnóstica en mayor medida que a los 2, 3 años, como algunos a veces han pretendido. A veces hay procesos de maduración temprana a velocidades más altas en los primeros años de vida, que son debidos a procesos madurativos también más veloces, pero que después van ajustándose a lo que se espera como entre los iguales, ¿no? Entonces, de ahí esta precaución, que no significa el que cuando observamos emergencia temprana de determinadas competencias en niños y niñas a edades previas a la que antes he mencionado, no haya que arropar y dar respuesta a esa curiosidad, a estas ganas de aprender o a esos conocimientos que adquieren antes de lo esperado. Hay que arroparlo. Lo que intento decir es que hay que ser cauteloso a la hora de, con ello, asentar un diagnóstico tan temprano de la existencia de una alta capacidad intelectual. Es más fiable esperar un poco, alimentando esas competencias, pero esperar, 7, 8, 9 años, la fiabilidad se ha incrementado y estamos más seguros de poder generar un diagnóstico real, ¿no? Ese diagnóstico, ¿cómo lo afrontan los padres o los tutores de un niño de 7 u 8 años? No sé cómo se presenta y cómo lo suelen afrontar. Bueno, pues con diferencias también. Algunos lo afrontan de forma muy racional y positiva, otros a veces incluso prefieren no manifestar el diagnóstico que se ha obtenido de la alta capacidad en su hija o su hijo. Depende. En cualquier caso, el diagnóstico siempre tiene una base profesional. Los padres pueden ser portadores de algunos indicadores que observan en la vida de su hija o de su hijo, los profesores también o incluso los iguales, pero estos indicadores son, digamos, como puntos de detección informal que debe el profesional con un diagnóstico ya individualizado y con unas técnicas específicas multidimensionales que aborden tanto competencias intelectuales, lógico-deductivas como creativas, establecer cuál es ese perfil, ¿no?, de altas habilidades o de habilidades y en dónde están situadas estas altas habilidades, porque en la alta capacidad tenemos perfiles complejos que denominamos superdotación, cuando las habilidades intelectuales básicas o los componentes básicos de la inteligencia, lógico-deductivos y creativos, están todos altos. A partir de esto se expresan los perfiles en percentiles, un percentil por encima de 75. Pero después la alta capacidad también se expresa en otros perfiles que son más concretos, más específicos, pero muy interesantes también, que es lo que denominamos talento. Una persona puede tener una alta competencia en el componente, por ejemplo, de razonamiento matemático, ahora que estamos en el mes de las matemáticas, ¿no?, o una alta competencia creativa, pero no en otras competencias, o puede combinar algunas de ellas. Entonces, a estos tipos de perfiles que tienen un funcionamiento propio de la competencia que les da soporte, les denominamos talento. Todos están dentro de la alta capacidad porque están por encima de lo esperado. Hay un dato, un informe de 2020 sobre el estado del sistema educativo, sí, en el que destaca la identificación de aprendices con alta capacidad intelectual oscila entre las comunidades autónomas de nuestro país en un 0,6% del alumnado. Sí, según este informe al que haces alusión,
hay una media de un 0,6% de alumnos y alumnas con alta capacidad identificados en el entorno escolar de nuestro país. ¿Qué significa esto? Significa que lo que antes intentaba señalarle, que el diagnóstico de la alta capacidad intelectual todavía debe optimizarse, y sobre todo debe optimizarse atendiendo a la normativa internacional que se ajusta a su vez a los resultados de la investigación reciente, no a datos y conceptos del siglo XIX. Esto significa que pues, en nuestro país y en otros países hay un diagnóstico por debajo de lo que podríamos esperar. Tampoco conocemos la prevalencia exacta de la alta capacidad, es escasa, esto sí que lo sabemos. Cifras muy rimbombantes no las podemos esperar porque no se dan en ninguna parte de nuestro planeta, ¿no? Con lo cual pues, no podemos. Pero sí que hay que intentar optimizar, y por esto también en el libro ofrecemos unos avances, ¿no? Y sobre todo unos avances que concuerdan con los consejos que internacionalmente se están proponiendo, ¿no? Como práctica para mejorar el diagnóstico, porque fíjese usted que de este 0,6%, que puede parecer una cifra baja en el caso de la superdotación, no tanto talento, podríamos esperar un diagnóstico un poco más elevado, pero hay que, sobre todo la preocupación básica es cuántos diagnósticos dentro de este 0,6% realmente son fiables, es decir, corresponden realmente a aprendices con alta capacidad intelectual. Es decir, tiene que preocuparnos cuántos dejan de estar detectados, pero tiene que preocuparnos cuántos están detectándose sin disponer de ello. Desde luego que sí. Bueno, las altas capacidades, educación de la alta capacidad intelectual, una obra publicada por la editorial Síntesis, obra de los investigadores Silvia Sastre y Riba, que hoy nos ha acompañado, y también de Antoni Castillo Tarrida, una obra que reflexiona sobre el estado y la respuesta del sistema educativo a esta cuestión. Entiendo que tras muchos años, ¿verdad?, de experiencia y de trabajo, Silvia, en este campo. Pues más de 20 años, más de 25 años, intentando aportar comprensión al funcionamiento y naturaleza de la alta capacidad, y sobre todo también instrumentos para una mayor fiabilidad diagnóstica e instrumentos para una mayor eficacia en la intervención educativa. Silvia Sastre y Riba, ha sido un placer que estuviera hoy con nosotros para hablar precisamente de la alta capacidad intelectual. Gracias, Silvia. Muchas gracias, Silvia. Un placer. Y ahora vamos a hablar de las prácticas curriculares. La Universidad de La Rioja, que aboga porque esas prácticas curriculares precisamente sean de manera presencial. El 100% de los estudiantes de la Universidad de La Rioja están realizando sus prácticas de manera presencial. Son 1.255 los estudiantes de los diferentes grados que han hecho prácticas este año en diferentes empresas y, como decía, en entidades públicas. Estos estudiantes llevarán a cabo sus prácticas en 224 empresas y 12 entidades públicas. Debido a la pandemia, las prácticas presenciales no se están ofreciendo en algunas universidades españolas y europeas. Estamos convencidos de que es la mejor manera de desarrollar esas habilidades de empleabilidad que en las empresas se refuerza. Ir aprendiendo un autoaprendizaje y una capacidad de adaptación que yo creo que de otra manera pues no aprenderías. Aprendizaje, seguridad en mí misma. Vía online pues no se desarrollan de forma, digamos, tan especial, ¿no? Desde la Universidad de La Rioja aseguran que el 20% de los alumnos que realizan prácticas acaban quedándose en esa empresa. Así de primeras un 20%, y en los 4 años el 100% de los alumnos están prácticamente trabajando. Sí. Las prácticas siguen siendo esa primera toma de contacto de los estudiantes con el mundo laboral. Como experiencia, los alumnos reciben estas prácticas como lo máximo de su complemento de sus estudios. Al final la energía personal de cada uno pues interacciona con el equipo interdisciplinar, con los pacientes, con la familia. Y de hecho el interés que tiene la empresa en este programa de becarios con la universidad es captar talento. Todo esto te sirve para aumentar tu bagaje y tu carga y los conceptos que tú vas aprendiendo, para luego en el día de mañana pues llegar a ser unos buenos profesionales y poder pues eso, cuidar a los pacientes. Desde la Universidad de La Rioja añaden las prácticas extracurriculares ofertadas por instituciones y empresas.
Y ya está con nosotros para hablar de teatro y está de aniversario Alejandro Ramonda, de la Sala Negra, director de la Sala Negra. Hola, Alejandro. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Que estamos de aniversario en la Sala Negra? Efectivamente, hoy, el 27 de marzo del 2018 abrimos las puertas y este sábado cumplimos 3 años. 3 años de la Sala Negra. Quiero que nos remontemos a ese 2018, sí, cuando en tu cabeza ronda un proyecto de estas características. ¿Qué pasaba por tu cabeza en esos momentos? ¿Qué es lo que buscabas traer hasta Logroño? Bueno, el proyecto, la idea estaba desde mucho antes, seguramente 2 o 3 años antes. Bueno, yo iba a otras ciudades y veía que habían salas de este tipo, salas de teatro de este tipo. Estaba en contacto con la red de teatros alternativos y veía este tipo de salas, su funcionamiento y toda la cultura que se genera y tal. Y yo estaba entusiasmadísimo por hacer esto desde hacía, pues eso, 12 o 3 años. Apareció el local, aparecieron las personas, fue funcionando todo y bueno, la historia de la inauguración fue muy curiosa porque lo tuvimos en secreto realmente hasta un mes antes casi. Todo el mundo sabía que ahí se iba a hacer, en ese local de la calle Lardero, pues iba a ser algo que tenía que ver con el teatro por la escuela y demás, que ya sabes que la sala es una parte de la empresa que se llama Dinámica Teatral, que tiene la escuela de teatro, las actividades extraescolares y demás. Y bueno, y cuando lanzamos la noticia fue muy bonito. Ya el nombre llama la atención. Yo la primera vez que escuché la Sala Negra me llama la atención. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? ¿Por qué es ese teatro tan diferente y este lugar tan especial? ¿El nombre cómo surgió también? Bueno, es un nombre curioso, pero tiene que ver con el local que teníamos antes. Una de las aulas, bueno, pintamos las aulas de diferente color para una clave interna para diferenciarlas, ¿sí? La sala naranja, la sala verde y la sala negra. Y la sala negra tenía otra salida y en su día la condicionamos para que las familias de los alumnos de la escuela pudieran venir a ver los trabajos de los alumnos. Sin más, era la sala donde mostrábamos, donde fue el primer germen de lo que es ahora Sala Negra. Y bueno, es un nombre habitual también en el teatro. Quiero recordar que los teatros del Canal tienen una Sala Negra también y que programa habitualmente. O sea, quiero decir que es un nombre habitual en nuestro sector. La red de teatros, como decías, querías traerla hasta Logroño. No sé si ahora, echando la vista atrás, 3 años después, te imaginas, al margen de la pandemia, que ahora hablaremos de la situación de la pandemia que está viviendo el sector cultural, ¿te imaginabas que iba a llegar hasta donde ha llegado la Sala Negra? Sí, la verdad que las expectativas se han cumplido. Estoy muy contento. La verdad es que el público creo que desde un primer momento entendió lo que yo tenía en la cabeza y también yo me he tenido que adaptar a lo que el público demandaba, ¿no? Y creo que hay un público fiel que visita habitualmente todos los meses 1 o 2 veces a la sala y que confía en la programación que realizamos con todo el equipo y que, bueno, yo estoy más que satisfecho y más que agradecido, ¿vale? al público riojano, porque la verdad es que, bueno, antes de abrir, el pistoletazo de salida de contarle a la sociedad riojana que íbamos a abrir Sala Negra fue poner un post en mi perfil de Facebook personal diciendo que estaba loco. Porque la verdad es que en esta época, en el siglo XXI, en el que todos los emprendimientos van en otra dirección, en dirección a lo digital, a lo electrónico y demás, yo he apostado por un negocio o un sector que tiene 2.600 años de vida, que no puede ser más clásico. Ya hacían teatro los griegos, hace 600 años antes de Cristo. Entonces, la verdad es que es una situación, un momento maravilloso el que vivo en la sala. El público responde. En general es agradecimiento lo primero que me sale.
No sé qué busca ese público riojano al que hacía referencia cuando tú te sientas a programar y dices, he aprendido yo también mucho a lo que me han ido demandando. ¿Qué es lo que demanda el público riojano? Pues tengo público bastante diverso. Hay público que solamente quiere pasar un rato y divertirse, y también tengo un amplio sector del público que quiere un poco, que necesita un poco más de cultura y un poco más de enjundia en las obras y más profundidad. Entonces voy conjuntando ambas líneas, yo le llamo teatro canalla, tipo cabarets o monólogos y demás, y también obras de teatro que se pueden ver en cualquier sala de España, ¿no? ¿Cómo vais a celebrar este tercer aniversario, Alejandro? Trabajando, como locos, trabajando como siempre lo hacemos. Bueno, tenemos algunas obras de teatro, por ejemplo, Isadora viene de la compañía del Montacargas, viene a contarnos la historia de Isadora Duncan, una bailarina de principios del siglo XIX. También vamos a tener Los Magos, que están mañana, los magos que nos visitan un jueves sí y un jueves no. Esta noche, hoy miércoles, tenemos Las Conversaciones bajo el foco, que hablaremos con algunos actores y actrices sobre el oficio del actor. Y para público el domingo tenemos un concierto de piano con canciones de Silvio Rodríguez, y para público familiar Pampapirón Teatro nos presenta Cuentos desde la caverna, que lo estrenamos en el actual, y también La Maleta Teatro presenta un trabajo muy bonito que se llama El Taller de los Sueños. Pues desde luego una programación para celebrar ese tercer aniversario, además también es el Día Internacional del Teatro, así que doble conmemoración, Alejandro, este fin de semana. También el sábado por la mañana nos reuniremos algunos compañeros de profesión y algunas autoridades que puedan o que quieran venir el sábado por la mañana en la sala. Vamos a hacer un pequeño acto con compañeros de profesión y autoridades, un poquito de microteatro y demás, para celebrar el Día del Teatro. Y también te cuento que vamos a lanzar una campaña de crowdfunding para la empresa, ¿vale? Sí que es cierto que no es mi tono ir quejándome mucho de la situación, porque entiendo que hay sectores que estamos todos muy mal en esta situación, pero bueno, yo me he animado y necesitaremos ayuda para superar un año más, por lo menos, la situación esta de la pandemia, ¿vale? Pues ojalá que así sea y estemos aquí celebrando el 4º aniversario. Alejandro Ramonda, campaña de crowdfunding que está ahí activa, No, la pondremos en marcha el sábado mismo. Seguiremos la pista de la Sala Negra para todos aquellos que quieran colaborar con la cultura, con el teatro y con esta red de teatros alternativos como es la Sala Negra. Estoy segura de que celebraremos el 4º, el 5º y todos los años venideros. Alejandro Ramonda, director de Sala Negra, gracias. A ti. Felicidades. Bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a estar con una finalista del Premio Planeta, con Sandra Barneda, que va a presentarnos pues precisamente su última novela, que le ha llevado a ser finalista de este premio tan importante. Lo vemos a la vuelta tras esta pequeña pausa. Hasta ahora mismo.